Me gustaría empezar con una breve definición de lo que es la psicología deportiva. Por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, la psicología deportiva es una rama de la medicina que se va a encargar del estudio de los procesos tanto mentales como conductuales del ser humano en la actividad deportiva. Esta rama de la psicología va a buscar también conocer y optimizar las potencialidades del ser humano a nivel físico, técnico y táctico adquirido durante el proceso de preparación. Esta rama de la psicología se ocupa de la asistencia a deportistas, atletas de alto rendimiento, equipos deportivos, así como también de la asesoría a maestros y a entrenadores, maestros de educación física principalmente, y a entrenadores en distintas áreas o disciplinas del deporte. Hablamos un poquito de historia. Esta rama de la psicología no es una ciencia nueva. Desde hace más de 100 años, la psicología deportiva ya ha tenido participación e incursión en las disciplinas deportivas. Desde 1920 encontramos en la literatura la creación de laboratorios e institutos de psicología deportiva en países principalmente como Estados Unidos, Japón, la Unión Soviética y Alemania. En 1965 en Roma se celebra el primer Congreso de Psicología Deportiva. Fíjense de qué años estamos hablando. El primer Congreso de Psicología Deportiva. Lo bueno que en estos cursos también se incluyen esta temática. Así también se funda en ese mismo año, en 1965, la Sociedad Internacional de Psicología Deportiva. En el año de 1979 se funda la primera revista académica norteamericana de psicología deportiva. En ese mismo año también se funda la Sociedad Brasileña de la Psicología Deportiva. Pero no es hasta el año de 1986 cuando la Asociación Psiquiátrica Mexicana, conocida como APA por sus siglas en inglés, la reconoce como una rama de la psicología, la reconoce como un área académica con participación incluyente en el deporte. ¿Cuáles son las áreas de intervención de la psicología deportiva? Bueno, en el deporte organizado principalmente se encuentra en el entrenamiento a nivel de preparación psicológica y la inclusión de distintas alternativas y destrezas para potencializar y hacer más eficaz el entrenamiento del individuo. A nivel de la competencia se encarga del manejo de los factores emocionales. ¿Como qué factores emocionales se puede encargar la psicología deportiva? ¿Han escuchado el miedo? ¿Han escuchado hablar del miedo al fracaso? Levanta la mano quien ha escuchado hablar del miedo al fracaso. Muy bien. ¿Han escuchado hablar del miedo al éxito? Muchas veces no estamos preparados para enfrentar los fracasos, pero tampoco estamos preparados para enfrentar el éxito. Más adelante veremos un poquito del porqué. A nivel directivo, la psicología del deporte ha incursionado en temas de selección y formación de los deportistas, así como la mejora de las relaciones interpersonales y la comunicación. Más
adelante veremos un poquito más de la comunicación. En el arbitraje, la psicología deportiva también ha implementado técnicas o estrategias propias de la psicología. Una técnica muy conocida, el tiempo fuera, ¿verdad? Tarjeta roja o aquellos castigos que nos ayudan a sobreponer de una situación, de una mala conducta, un mal comportamiento durante un juego o durante una competencia. También la psicología deportiva ha hecho aportaciones en el público y las conductas conflictivas en los recintos deportivos. Algunas estrategias del estudio de las masas, ¿verdad? Cómo se comportan las masas en los estadios para llegar a prevenir algunas desgracias como las que muchos conocemos en los estadios. Algunas estrategias, les decía, es el manejo de masas, pequeñas estrategias como lanzar campañas como la de Juega Limpio, ¿no? Yoga Bonito, como la de Keep Calm y Haz Deporte, o algún otro tipo de estrategias más preventivas y directas como prohibir la venta de bebidas alcohólicas 20 minutos antes de que termine un partido, ¿verdad? Son ese tipo de estrategias que la psicología del deporte ha vertido en el deporte en general. Siguiente. ¿De qué se encarga la psicología deportiva? ¿Qué trata? ¿Qué aborda? ¿Han escuchado del estrés? ¿Quién de aquí se ha estresado? ¿Quién está estresado aparte de mí el día de hoy? Nada. Irónicamente nos dicen, haz deporte, te vas a desestresar, pero está al otro lado. Atletas de alto rendimiento con situaciones de estrés. Levante la mano, ¿quién piensa que el estrés es malo? Se dice que en el 2050 será una de las mayores causas de incapacidad en la población mundial. ¿No vi bien? Levante la mano, ¿quién piensa que el estrés es malo? ¿Quién piensa que el estrés es bueno? ¿Quién no tiene ni idea? Ok, muchas veces satanizamos al estrés. Fíjense, puse manejo de estrés. El estrés es una respuesta fisiológica que me ayuda a enfrentar situaciones, ya sean internas o externas, que yo percibo como amenazantes. Un equipo, un nuevo campo, un nuevo entrenador, ¿verdad? Aquel tipo de situaciones que yo puedo considerar como amenazantes. Les decía, es una respuesta intrínseca a mi organismo. Me ayuda, es una respuesta de afrontamiento. Si yo no hubiera sentido estrés antes de venir a esta plática, me hubiera dormido o me hubiera ido a la playa. ¿Qué ayuda? A estar alerta. Libera neurotransmisores que me ayudan a estar atento a una respuesta de ataque, de huida o de afrontamiento. ¿Qué debemos de hacer con el estrés? Hay que ver en qué momento lo reducimos y hay que ver en qué momento es óptimo para ayudarme a salir avante, exitoso de determinada competición. Por eso no satanicemos al estrés. No le puse ni reducción ni eliminación del estrés. Le puse manejo del estrés. Es que cuando nos sintamos un poco ansiositos previo a una competencia o previo a una nueva demanda poco conocida para mí, es una respuesta fisiológica natural. Pero bueno, ¿qué nos han enseñado? Sí, así como hay estrés positivo, sí, también hay
estrés negativos. Si yo mañana es mi competencia, gané, perdí, desconozco el resultado, pero dentro de un mes me sigo sintiendo igual de ansiosa, nerviosa, preocupada o me paralizo, ¿verdad? Ya no es una respuesta natural. ¿Por qué? Porque el tiempo y la intensidad ya sobrepasó ese hecho. Les decía, ocupaba sentirme alerta, activa, que mi cuerpo liberara neurotransmisores que me ayudaran a una resistencia muscular, ¿verdad? Pero ya pasó la competencia y quiero seguir tirando la toalla. Me bloqueo. Un poquito anterior. Hay un estudio, ¿verdad?, que hicieron en la Universidad de Cambridge que decía, qué bueno, los psicólogos en el deporte, que relajen al equipo, porque en 2 días tienen una super competencia. Les dieron meditación, relajación, de espiritualismo, no les voy a decir dónde los llevaron, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasó? Perdieron y fue el partido donde mayor lesiones físicas tuvieron los jugadores. Es decir, el estrés nos prepara. Necesitamos personas capacitadas para identificar cuándo es bueno y cuándo ya sobrepasa nuestras respuestas de afrontamiento. ¿Quedó claro aquí? ¿Ok? Seguimos. La psicología deportiva nos ayuda a regular la comunicación entre entrenadores, ¿me damos clic por favor? Jugador, equipo y muchas veces padres de familia. ¿Quién trabaja con padres de familia? Son como el coach asistente, ¿verdad? Mételo, sácalo, alíñalo, ¿no? Se jalan los pelos, gritan, se frustran. ¿Qué hacemos? Regular esta interacción, esta comunicación entre estos miembros. También hay otros que participan y son de mucha importancia en esta triada: entrenador, jugador y muchas veces familia. Espectadores o públicos, ¿verdad? ¿Quién es el de la camisa 12? El público. El impacto que tiene sobre nuestro jugador, sobre nuestro equipo. Han visto las diferencias marcadas en cuanto es equipo visitante o equipo local, ¿verdad? O jugador visitante, jugador local. Entre los medios de comunicación, gracias, un saludo a los medios, ¿verdad? Y la influencia que estos tienen en la vida del deporte, en la vida del deportista. La psicología deportiva también apoya en la detección de habilidades, aptitudes y actitudes del deportista. Es decir, yo quiero mañana correr medio maratón, y pero tienes 3 años que no levantas ni un palillo, ¿verdad? Hay que saber reconocer las capacidades de nuestros jugadores, de nuestros integrantes y de nosotros mismos. Ahí puse, ¿verdad? 2 pies izquierdos. A lo mejor me quiero cantar como el cachorrito. Sí, tengo toda la motivación, que es un tema que ahorita vamos a ver también. Pero por más motivación que tenga, si no hay una correlación entre mis habilidades, mis actitudes y actitudes, probablemente sí lo logre, pero en 10, 20, 25 años de práctica continua. ¿Okay? También a eso ayuda la psicología del deporte. Aborda la autoconfianza y el autoconocimiento. No es lo mismo, no es casi igual. ¿Okay? Autoconfianza
confianza, qué tanto confío, creo y reconozco mis capacidades, mis habilidades, ¿verdad? A lo mejor reconozco que no estoy al 100, pero autoconocimiento también es aceptar que no estoy al 100, que estoy al 80 y que necesito hacer algo para modificar y llegar a ese porcentaje. Atención y concentración. También de eso se encarga o refiere la psicología deportiva. Es decir, qué tanto enfoco mis recursos a la obtención de un determinado logro. Mis recursos internos y mis recursos externos. Porque hay situaciones en las que no dependen totalmente de mí. Antes de pasar al tema de motivación, este video es un video, por favor, nos regresamos. Circula en las redes sociales. Quiero que lo veamos, analicemos. Ahora sí, para entrar al tema de motivación, 3 participaciones de qué vieron en ese video. ¿Quién es el primero, la primer valiente? ¿Quién dice yo? Mi nombre es José Javier Alfredo, exárbitro profesional de fútbol. En este caso yo detecto que, como en toda rama deportiva, existe la motivación. ¿Qué sucedió? Que sus compañeritos, en el momento en que ven que hay diferentes intentos y no lo logran, no se trata de ir por él y hacerlo subir para que lo pase, sino simplemente hacen una pequeña reunión, lo motivan y de alguna manera lo obligan a que mentalmente supere ese mal momento y lo logra. Gracias. ¿Otra más? Buenas tardes. Mi nombre es Wilber Cabrera. Lo que yo veo por parte del entrenador, esto que hace el niño ya lo sabe hacer, ya lo tiene practicado desde mucho antes. En el momento que estamos ahí nos ponemos nerviosos, a la hora de competir no es lo mismo que hacerlo en el entrenamiento. Pero hay seguridad de que él puede hacer eso. Entonces lo que hacen, lo manda, lo motiva, le dice algo para hacerlo, y al último, cuando cada vez se va cansando más, ¿no? Y sí es como un
amigos, sus compañeros que lo motivan y lo impulsan a hacer las cosas mejor. Sí, es una inyección de, vamos, tú puedes. La última, sobre el video. Buenas tardes. Pues más que nada en el video lo que alcanzamos a analizar es prácticamente cómo los factores externos del niño que está participando influyen y le ayudan mucho a motivarse más, a trabajar sobre lo que está haciendo, a lograr, a cumplir ese objetivo. Y entonces esos estímulos que alcanzamos a notar en sus compañeros les sirvieron de mucho. Y vaya, en este caso, le alzaron el ánimo, le alzaron la actitud, incrementaron más en su confianza para mejorar esas habilidades que ella tenía. Gracias. ¿Fue algo interno o externo? Son ambos. Ambos, exacto. ¿El niño como cuántas veces lo intentó? ¿Se frustró? ¿Se frustró? Sí. Se frustró, ¿verdad? Sí, se frustró. ¿Se rindió? No se rindió, ¿verdad? Esas fueron características internas, ¿verdad? Porque por más que hubiera estado todo el equipo apoyando, si él se frustraba más de lo que hizo y abandonaba, tiraba la toalla, ¿verdad? Como dicen en el argot deportivo, hasta ahí hubiera quedado. ¿Cuál fue lo externo? El apoyo que vimos del equipo, ¿verdad? Igual en un breve abrazo, una breve palabra de aliento, lo que produjo. ¿Okay? Siguiente. Híjole, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué unos triunfan y otros no? ¿A dónde le doy? ¿Hacia el éxito o hacia el fracaso? Y no nada más en el deporte. ¿Sí? Ahorita nos vamos a enfocar en la cuestión deportiva, pero ¿quién me contesta la pregunta del millón? ¿Por qué unos triunfan y otros no? Considero que por lo que acaba de mencionar, ¿no? Factores externos. Hace la pregunta a usted, ¿qué pasa si mis compañeros me motivan pero yo no decido seguir adelante? Entonces la motivación, uno decide si quiere ir al éxito o quiere ir al fracaso, pero lo mismo que todo es interno. Puede estar mucha gente apoyándome, mucha gente creyendo en mí, pero si yo mismo no creo en mí, entonces voy directo al fracaso. Gracias. ¿Una participación más? Para el caso del deporte, además de todo lo que ya se mencionó acá, hay una cuestión fundamental. Muchas veces los entrenadores o los iniciadores deportivos no tenemos la capacidad de detectar las cualidades físicas del individuo, ¿no? Entonces, yo quiero forzosamente que mi hijo o el niño practique una actividad deportiva para la cual no tiene las condiciones físicas, ¿no? Entonces, muchas veces también los atletas fracasan porque no es el área hacia donde los enfocamos o hacia donde los quiere enfocar y donde quieren estar participando, ¿no? De ahí que la iniciación deportiva juega un rol fundamental. Gracias. ¿Una participación más? Y continuamos. Bien, pues primero que nada, los factores sociales que estamos hablando en el atleta, cómo se está preparando, cómo lo ayuda, cómo lo apoya su entorno, tanto en la escuela como los padres, como los entrenadores. Posteriormente hablamos de los factores internos, si el practicante tiene el talento natural o no, y en base a cómo lo desarrolla, porque muchas veces no tienen talento, pero tienen todo el apoyo y logran desarrollar un talento, pero hay quienes tienen mucho talento y al no tener apoyos alrededor de él, definitivamente no van a lograr el éxito. Entonces, son muchos factores, no solamente
que el atleta sea bueno, sino el apoyo que lleva tanto de sus familiares, sus amigos, sus entrenadores, sus maestros de escuela, y podemos hacer una larga lista. Y él propiamente, ¿verdad? Entonces, esto es multifactorial. Por eso cada vez más disciplinas, cada vez más alternativas están en apoyo al deportista, ¿verdad? Algunas de las situaciones, ya decíamos, ¿verdad?, intrínsecas, es el grado de disciplina que tiene la persona. Podrá ser muy talentoso, pero si no hay una disciplina, no hay un compromiso, el talento lo echan en saco roto, ¿verdad? Algunas otras situaciones muy superficiales, pero de gran impacto, que tanto duermen, ¿verdad? Voy a tener una carrera mañana y ahí estoy enviando WhatsApp o estando en el Face hasta altas horas de la noche. También eso nos habla de un grado de inmadurez o de disciplina, ¿verdad? O de falta de compromiso. Sí, sí es cierto. Hay factores externos, los vamos a tocar aquí, pero ojo, no quiero que les echemos la culpa a ellos. Les decía, es una situación multifactorial. Ya más o menos hablamos de lo que es la motivación. Es el eje central del deportista, ¿verdad? Que canaliza sus recursos propios, internos o externos hacia el cumplimiento de una meta u objetivo. Nosotros, como entrenadores, maestros de educación física y hasta padres de familia, debemos de identificar cuáles son las motivaciones de este atleta, de este deportista. A lo mejor lo mueve la parte económica, ¿verdad? Esa es su motivación, muy de él, pero es lo que lo mueve, ¿verdad? La fama, quiere ver su estrellita, su nombre en el Salón de la Fama, también es válido, es muy de él, pero tenemos que estar abiertos a conocer y a detectar qué es lo que lo motiva a la persona. Y está un coach, ¿verdad? Y a lo mejor a mí una vez me motiva el que el fin de semana voy y me echo mi cascarita y si pierdo, y si gano, y si empato, hay que identificar qué es lo que nos motiva. Y no hacernos de la vista gorda, porque es una situación que se da y se da mucho. ¿Sale? Siguiente. Ahí les decía, no siempre vamos a culpar al de afuera, pero también existe. Sí, hablamos de cuestiones que nos pueden ayudar al cumplimiento de nuestras metas, pero hay otras que nos ayudan a que no las podamos lograr, ¿verdad? Malas amistades, dale, yo no quería, yo de verdad sí quería entrenar, pero me sonsacó. ¿Qué tipo de respuesta es esa? La existe, ¿verdad? Situaciones propias del sujeto. La indisciplina, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? No respeta reglas. Ojo, es muy bueno, pero no sabe estar y convivir en equipo. A lo mejor es muy bueno, pero sus propias características le ayudarían a destacar más en una disciplina individual. ¿Por qué? Porque estamos viendo que dentro del equipo o causa una dificultad o es muy difícil su adaptación, ¿verdad? Otras de las situaciones o condiciones que pueden afectar, les decía, el no saber trabajar en equipo, la pobreza, ¿verdad? Que es una situación que sé de buena fuente que golpea día a día a muchos de los deportistas, principalmente a los deportistas guerreros. Pero ahí está la prueba, ¿no? ¿Quién dice? Como bien dice el dicho, el que quiere, puede.
que sí les va a costar probablemente el doble del tipo de trabajo, andar tocando puertas para patrocinios. Pero ¿qué pasa? Al principio nadie lo conoce, pero ya cuando tiene éxito, tiene algún triunfo, ahora sí, todos los reflectores. Y estos dos aspectos van muy de la mano, la pobreza y la política. Podemos hablar de una política social, una política general del país, pero también de una política interna dentro de los mismos comités o comisiones del deporte. Espero que aquí no pase, en otros comités, en otras situaciones deportivas, ¿verdad? Ahí está el compañero de los Juegos Panamericanos, ¿verdad? Subió sin uniforme, sin bandera y él tomó a capela el himno mexicano. Iba en contra no en contra, sin apoyos políticos, ¿verdad? Sin recursos, pero esto no fue una situación para descansar en el fracaso y sentarse a señalar. Sacó el cuadro, como dicen por ahí, ¿verdad? Y dio la cara por México. Y hay otra imagen bastante lastimosa, bastante dolorosa, pero les decía que también existe. Fíjense. El deporte en general, y parece que el coordinador general de la zona sur leyó esta diapositiva, en su esencia principalmente es formar seres humanos con un físico sano, íntegro y con salud mental. Es y será la mejor manera de prevenir problemas sociales, como adicciones, vandalismo, entre otros. Mi mayor reconocimiento para ustedes, que son entes preventivos de estas problemáticas sociales. Siguiente. Aumenta la autoestima, ¿verdad? Si nos vamos al nivel de neurotransmisores que se elevan sustancias que por sí solas aumentan nuestro estado de ánimo. Pero aparte, si estoy viendo que ya estoy quedando marcadita, que me veo bien en el espejo, pues está bien, ¿ok? Ayuda a la integración. Me da un sentido de identidad y de pertinencia, es decir, pertenezco a algo. Le voy a América, mi cuarto está tapizado de la América, ¿verdad? Los de la América ni me conocen, ni saben, pero yo le voy a la América. ¿Okay? Pero eso sí, si gana, ganamos. Y voy a galerías con mi playera de la América. Si pierden, perdieron. Y no me la pongo, la esponja hasta abajo de la ropa sucia, ¿verdad? Pero bueno, estas son de las características y noblezas del deporte. Pertenezco a. Muchas veces niños y adolescentes, en lugar de pertenecer a una banda, ¿verdad? Pertenezco al equipo, pertenezco a la asociación, pertenezco a. Me da mi sentido de identidad. Me apoya. ¿Okay? Une familias y a la sociedad. ¿Cuántos fines de semana vemos a familias completas, verdad? Que después del partido, o más allá de las canchas, o más allá de una actividad deportiva, hay otro tipo de lazos propiciados por el deporte. Siguiente. Los dejo con esta reflexión de Carlos Saúl Rodríguez. Una creencia cambia la emoción. La emoción cambia la conducta. Y la conducta cambia resultados. Y así como les hablaba de la pertenencia, yo pertenezco a Titanes. Gracias. ¿Alguna duda, comentario? ¿Sí?
Buenas tardes, maestra, muchas gracias. Muy interesante, pero pues, bueno, yo creo que todos debemos aprender. Hay una pequeña para esto, ¿qué puede hacer? ¿Se la comentas ya? Apenas dijera aquí, el chorrillo, ¿cómo está? La chorrilla. Sabemos que dentro de la psicología, sobre todo la problemática que nos estaba presentando en las situaciones internas y externas, al trabajar en el caso, gracias, al trabajar en el caso de jóvenes y niños en el fútbol, tenemos mucho la problemática, no sé si sea competente a esta área de género específico, pero tenemos mucho la problemática de la situación interna. Entonces, digo, ojalá podamos salir con algo de aprendizaje y sin duda queda en esa parte. ¿Qué tan personalizado nosotros podemos ser como profesores al tratar de ingresar en esto interno que de repente probablemente es el bullying en la escuela y trae un interno donde ya psicológicamente tengo problemas y no puedo destacarme deportivamente, o problemas intrafamiliares en el cual lo llevan al joven a lo deportivo. Y se lo digo en un caso muy específico y especial de un joven como lo tratábamos aquí hace rato, que probablemente era lo externo. El joven en lo personal, lo he notado, tiene talento y yo creo que le veo por lo menos en lo personal las habilidades para hacerlo, pero por lo consecuente a lo interno, él se vence antes de poder luchar o poder sacar adelante su talento. Entonces aquí mi pregunta sería, ahora sí que a grandes rasgos, si detenidamente, ¿cómo nosotros, como profesores, podemos, sin afectar la enseñanza en la casa o en la escuela, influir en esa parte interna del joven para poder ayudar en ese sentido? Muy buena pregunta. ¿Se acuerdan que les decía que la psicología deportiva nos ayuda a detectar cualidades específicas, capacidades específicas de nuestros deportistas? Pues bueno, también nos ayuda a reconocer, no soy entrenadora, voy a la primera persona, a mí como entrenadora, como entrenador, como responsable de un equipo, hasta dónde están mis capacidades de ayuda. Hay unos psicólogos innatos, ¿verdad? Hay algunos entrenadores que los respeto por sus técnicas o estrategias, pero también como debemos de reconocer en aquellos, debemos de reconocer en nosotros mismos. Mucho ayudas ayudando y preguntando qué pasa. Si sobrepasa, no te daré el consejo de que la hagas de psicólogo. Si sobrepasa tus capacidades de solución, de resolución, buscar una canalización hacia una estrategia a nivel individual, es decir, una atención individualizada, principalmente de tipo psicológico, o una situación grupal que pudiese ayudar. Muchas veces podemos inferir en la familia y otras veces no podemos. Pero con que esta persona se sienta apoyada, escuchada, integrada, probablemente y automáticamente se puede cambiar su dinámica. Pero les decía, así como buscamos que detecten algunas capacidades, cualidades, aptitudes, también hacia nosotros mismos, como entrenadores, como responsables de alguna otra persona, en este caso un atleta. ¿Vale? Espero haya quedado claro. Entonces, no las hacemos de psicólogo, podemos tener alguna estrategia. Buscamos, invitamos, canalizamos, ¿sabes? Donde pueda recibir ya sea atención individual o grupal. En el grupo se vayan a hacer alguna estrategia, una dinámica de integración y se pueda trabajar algo con ella. Sí, maestra. Nuevamente comentar algo. La verdad es que es muy interesante la ponencia, maestra, porque
de alguna manera nos hace reflexionar y meternos un poquito en nosotros mismos. Cuando usted empieza a exponer este tipo de situaciones, yo creo que a muchos nos pasa, y sobre todo ya pues retro, como en este caso, que efectivamente tuvimos ese tipo de problemática. Y a lo mejor el mismo medio ambiente del entorno nos ayudó cómo buscar una pertenencia, pertenecer a un grupo, pertenecer a un equipo. Y ahora que ya tenemos esa capacidad y que hemos superado algunas etapas de la vida en donde por ello o por X razón sobresalimos, tuvimos la oportunidad de demostrar que la pobreza no está ligada íntimamente con el fracaso. Muchos de nosotros pudimos haber sido muy pobres, pero en determinado momento tomamos la decisión, y como usted lo decía muy claro, querer es poder, y tomamos la decisión de brincar. Ahora ya en esta época, creo que estas personas que hemos tenido esa suerte, o que hemos logrado ese esfuerzo, o que hemos logrado ese éxito, es nuestra obligación derramarlo sobre las nuevas generaciones. Yo creo que a nadie nos pasa, pues se nos deja de meter en la mente que seguramente los problemas más graves en el aspecto social son los problemas de formación. Qué bueno que algunos de nosotros tenemos la capacidad de dirigirnos a niños o a jóvenes, y creo que es nuestra labor principal, sin meternos más allá de lo que debemos hacer, de tratar de inculcarles, el motivarlos para que si están en una situación adversa, de buena manera la superen, y sí, al final les podremos decir que van a ser personas exitosas. El deporte no lo debemos de ver como que yo quiero sacar a un crack, o que quiero sacar a un medallista olímpico, o que quiero sacar X situación. Yo creo que el deporte lo debemos de ver cuando lo estamos derramando hacia las nuevas generaciones, el darles un carácter de formarlos como seres humanos, de formarlos como deportistas y de formarlos como ciudadanos. Y la última molestia, profesora, si puede ser tan amable, no le causa ningún problema, que me dé a conocer su correo para posteriormente, que estoy trabajando en esto con los muchachos, buscar la manera de estos conocimientos que estoy adquiriendo de usted, poderlos derramar con los demás. Muchas gracias. Gracias. Por respeto a mis compañeros que continúan, por mi parte es todo. Les agradezco nuevamente al maestro Urbano la invitación. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de la maestra en Ciencias y Modernistas de la República, psicóloga especialista en recursos humanos y psicología deportiva, por la charla y ponencia de psicología deportiva en el sexto curso de medicina del deporte, organizado por la Universidad de Torreón. Enhorabuena, muchas gracias. Bueno, un aplauso, por favor. Muchísimas gracias.